Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 20. El comienzo de la Guerra del Amor. Capítulo 15. El comienzo de la Guerra del Amor. Todo había comenzado de forma inocente. 3 jóvenes mujeres se dirigían a la Academia de Maestros Fuyuki, cada una con la intención de encontrarse con el mismo joven que recientemente se había instalado en los prestigiosos terrenos. En ese momento, ninguna de ellas podría haber predicho que el hecho de que sus caminos se cruzaran sería la chispa que encendería un furioso infierno de rivalidad. Rin llegó primero, con una figura imponente en un kimono furisode de color carmesí vibrante, cuyos intrincados patrones acentuaban su esbelta figura. El atuendo tradicional se ceñía a sus curvas de manera seductora mientras cruzaba las puertas, con sus mechones negros recogidos en un elegante estilo propio de una noble belleza japonesa. Luffy entró a continuación, con su figura de reloj de arena, envuelta en un vestido ajustado de un blanco y azul purísimos, los colores de su Finlandia natal. Lujosas pieles cubrían el dobladillo y las mangas, mientras que un kokoshnik con incrustaciones de diamantes coronaba sus brillantes mechones rubios. Cada centímetro de la realeza de la reina de hielo cobraba vida. Entonces llegó Arturia, la viva imagen de una princesa británica con un vestido carmesí amplio y faldas acampanadas. Un bordado dorado trazaba delicados patrones sobre el rico terciopelo, mientras una capa con ribetes de armiño ondeaba detrás de ella. Una corona adornada con joyas descansaba sobre su frente, y sus ojos esmeralda brillaban con feroz determinación. Por un momento, las 3 mujeres se miraron a los ojos, y se midieron mutuamente con miradas entrecerradas. Rin se erizó ante la obvia mirada de desdén de Luvia, mientras que los labios de la rubia se curvaron en una sonrisa burlona. Arturia, mientras tanto, las miró a ambas con fría indiferencia. Para ella, eran poco más que mosquitos insignificantes que no merecían su atención. Fue el más mínimo desaire percibido lo que rompió el tenso silencio. Nadie podía recordar quién había lanzado el primer insulto mordaz. Solo una cosa importaba a las chicas: iban a consolidar su estatus como novias de Chirou antes de embarcarse en un largo viaje que las llevaría mucho más allá. Los sonidos de los egos enfrentados de Rin, Luvia y Arturia resonaron fuera de la entrada principal de la Academia de Maestros Fuyuki. Los ánimos se caldearon, los insultos volaron a toda velocidad entre los 3 rivales que competían por el afecto de Chirou. Al menos me he esforzado por ser digna de él, se burló Rin. Todo lo que has hecho es confiar en tu apellido y en tu linaje real como una princesa malcriada. Arturia se erizó, su compostura regia se desvaneció por un momento. Yo, una princesa malcriada. No puedes acusarme de ser malcriada. Si la familia real Pendragon me hubiera malcriado, entonces mi antepasado divino, Arthur Pendragon, nunca me habría elegido como el próximo heredero al trono inglés. Todos saben que mi antepasado odia a la gente perezosa. Todo eso podría ser mentira y propaganda. Ni siquiera los dioses son perfectos. De lo contrario, muchas tragedias del pasado no habrían sucedido, se burló Luvia con desdén, soltando una risa cruel. Apuesto a que la verdad es que Arthur Pendragon es un hombre despiadado y calculador, el polo opuesto del modelo de caballerosidad que se supone que es. Maldito arrogante. Gruñó Arturia, apretando la mano y poniendo blancos los nudillos con una furia apenas contenida. Te cortaré la lengua por esos insultos. Rin se interpuso entre Luvia y Arturia, atrayendo la atención de las chicas en pugna. Ya basta, las dos. Deberían irse corriendo porque soy la novia de Chirou. Ya somos amantes desde hace 2 años, y yo lo conozco desde hace más tiempo. Ninguna de las dos está en su corazón. Se giró hacia Luvia, con los ojos brillantes. ¿Cómo te atreves a ser irrespetuosa conmigo? Vienes de la rama europea recién formada de mi clan. Luvia se sonrojó, herida por el recordatorio de cómo el clan de Rin había anexado a los Edelfelt. Tu familia no habría estado a la altura de la mía si no fuera porque tu antepasado fundador era un dios intermedio. Rin y Luvia comenzaron a alardear de sus respectivos clanes hasta que Arturia les puso fin. ¡Qué patético!, intervino Arturia. Un dios intermedio para un antepasado fundador. Miró a Rin. Mi clan tiene docenas de dioses intermedios. La princesa se volvió hacia Luvia.
un antepasado semidios, cientos de semidioses a la espera de ser una princesa de la familia real de Pendragon. Las dos chicas retrocedieron y aunque querían mirar a Arturia a los ojos, no podían. Sus clanes nunca podrían aspirar a igualar a los militares privados que solo respondían ante la familia real de Pendragon, y no querían ni siquiera pensar en el poder y la influencia del Imperio Británico a los que también podía recurrir la familia de Arturia. ¡Mira! No puedes competir con el poder y la influencia de mi pasado, gritó la princesa británica. Eso solo haría que Shirou me eligiera como su novia, y no olvidemos mis otros méritos. Rin y Luvia se miraron y asintieron. Aunque sus clanes tenían una disputa de sangre, había una amenaza mayor que provocó una tregua temporal. Esa amenaza era un enemigo conocido como Arturia Pendragon. Ya veremos, declaró Luvia, mientras la luz la cubría y las gemas se materializaban a su alrededor, su ropa se transformaba en un traje de batalla. Puede que Rin y yo no estemos de acuerdo en todo, pero incluso nosotras sabemos que no debemos dejar que tu arrogancia pase desapercibida. Por una vez, Luvia tiene razón, admitió Rin mientras la luz la envolvía y una armadura samurái cubría su cuerpo, con una katana en sus manos. No nos culpes por tu derrota, cavaste tu propia tumba. Arturia se rió burlonamente mientras maldecía internamente. El prestigioso trasfondo del que se había jactado debería haberse reflejado en su equipo, lo que le permitía usar el Caliburn original, o incluso copias de Caliburn, Excalibur, Avalon y Rongominiad. Lamentablemente, era un tabú social en la sociedad humana usar equipo de calidad superior cuando se luchaba contra un par que no involucraba vida o muerte. Usar Noble Fantasmas habría creado un margen ridículo al luchar contra pares como Rin y Luvia. Esto tenía como objetivo mostrar quién era más poderoso o hábil, sin la excusa de usar mejor equipo, ya que ambos bandos usaban equipo de calidad similar. Aún así, a pesar de utilizar equipos de calidad similar, había un aspecto con el que ni Rin ni Luvia podían compararse. El núcleo mágico de Arturia salió de su letargo y los 100 circuitos mágicos de rango S que contenía comenzaron a funcionar. Una armadura de placas reemplazó su vestido formal y una espada larga apareció en su mano. Si lo que quieres es pelear, entonces hagámoslo. Rugió Arturia, arremetiendo contra Rin y Luvia. Te mostraré mi verdadero poder que me hace más digno que cualquiera de ustedes. Como si pudieran leer la mente del otro, Rin cargó hacia adelante para enfrentarse directamente a Arturia mientras Luvia saltó hacia atrás para abrir algo de espacio entre ellos. Lo que siguió fue una exhibición impresionante de destreza marcial y poder mágico. Rin y Luvia lucharon como una sola. La katana se encontró con la espada larga mientras Rin trabajaba furiosamente para mantener a Arturia atado mientras Luvia hacía llover magia sobre la princesa británica. Eres un usuario de Mansky. Gruñó Arturia al ver a Luvia usar magia y desperdiciar mana que ninguna etapa adecuada de creación del núcleo toleraría. Tu comportamiento por sí solo demuestra que no eres apto para ser el novio de Shirou. No eres más que un holgazán que se aprovecha del maná y de habilidades que ni siquiera te ganaste. Incluso Rin, quien era el aliado temporal de Luvia, miró a Luvia con desdén mientras seguía concentrado en atacar y defenderse de Arturia en el combate cuerpo a cuerpo. Solo un tonto perdería su tiempo en aprender habilidades que un Mansky puede proporcionar, respondió Luvia con calma. Sus labios se torcieron ligeramente ante las miradas hostiles que Rin y Arturia le estaban dando. Un Mansky es una herramienta como cualquier otra. ¿Por qué no tiran ustedes dos sus espadas y se quitan sus armaduras? La expresión de Arturia se oscureció como si la hubieran insultado, y sus ataques se volvieron más rápidos y poderosos, tomando a Rin con la guardia baja y obligándola a ponerse a la defensiva. Cuanto más fallaban los ataques de Arturia en atravesar la guardia de Rin, más rápidos y fuertes se volvían, hasta que Rin no pudo hacer nada más que protegerse. Luvia sonrió, contenta de ver a Rin tan abrumada que podría usar las imágenes como munición contra su aliado temporal más tarde. Estaba a punto de grabar un video de Arturia dominando a Rin mientras los rayos de fuego caían sobre ella. Arturia sonrió mientras las llamas de su ataque se disipaban, revelando la barrera semitransparente que rodeaba a Luvia. No me subestimes, soy solo una guerrera experta en combate cuerpo a cuerpo, se burló. También soy una maga excepcionalmente capaz. ¿Eso es todo lo que tienes?
se burló Luvia. Esto es un juego de niños comparado con el poder de los Edelfelt. Ofendida porque habían usado magia de fuego contra ella, Luvia hizo llover magia de fuego más potente y en mayor cantidad que la que había usado Arturia. Una andanada de bolas de fuego cayó sobre Arturia y Rin. ¿Qué estás haciendo?, gritó Rin mientras se soltaba y saltaba lejos de Arturia. ¿Estás tratando de matarme? Algo de ese nivel nunca te mataría, Rin, respondió Luvia con indiferencia mientras se sacudía el pelo. Espero que te haya hecho algún daño. Rin puso los ojos en blanco y el humo y el polvo que se dispersaron por el ataque de Luvia se disiparon para revelar a un Arturia ileso. Hará falta algo más que eso. Se burló Arturia y atacó a las dos chicas. ¡Oye!, gritó Luvia mientras Rin no se acercaba para enfrentarse a Arturia en combate cuerpo a cuerpo, sino que se retiraba. No tuvo tiempo de expresar su enojo, ya que las barreras brillantes detuvieron el furioso ataque de Arturia. Luvia apenas podía seguir el ritmo. Una vorágine de furia elemental y acero tejía una red impenetrable de destrucción a su alrededor. Si Luvia usaba una barrera para bloquear la espada larga, encontraría hechizos de magia elemental dirigidos desde múltiples direcciones diferentes. Comenzó a sudar mientras su mente sentía la intensa presión de bloquear múltiples ataques al mismo tiempo mientras se aseguraba de que cada área de su barrera mágica fuera lo suficientemente fuerte como para soportar el asalto. ¿Qué estás haciendo, Rin?, gritó Luvia. Rastreo activado. Un escalofrío recorrió la columna de Luvia cuando escuchó la voz de Rin, pero rápidamente descartó el peligro cuando los ataques de Arturia con la espada larga y la magia elemental se calmaron. Sin embargo, Luvia se equivocó cuando comenzó a gritar cuando sus barreras se rompieron y varios objetos afilados cortaron su traje de batalla. Abrió los ojos y vio armas plantadas en el suelo a su alrededor. «Oye, ¿por qué fue eso? Una pequeña advertencia hubiera estado bien», gritó Luvia indignada. Su rostro se puso azul cuando un recuerdo la golpeó. «Espera, ¿esto es una venganza por lo de antes?». Rin sonrió y no pudo responder más ya que su posición fue bombardeada con magia elemental. No fue solo Rin la que se vio obligada a moverse, Luvia fue atacada incesantemente con cortes y puñaladas de la espada de Arturia. Tener la ventaja numérica no garantiza la victoria, se burló Arturia, presionando su ataque y forzando a Rin y Luvia a adoptar una postura defensiva. «Deja de perder el tiempo y usa tus propias habilidades», gritó Rin mientras su cuerpo se movía entre hechizos de magia elemental y su katana desviaba o bloqueaba el ataque. «No hay forma de que tú, la próxima matriarca de Edelfelt, dependas completamente de un Mansky. Oh. No sé de qué estás hablando, Rin», dijo a Luvia, pero sus acciones traicionaron sus palabras, cuando dejó de usar solo un sustituto de habilidad de maná y se acercó para desatar una ráfaga de golpes y patadas hacia Arturia. Arturia fue tomada por sorpresa por un momento, pero rápidamente bloqueó la ráfaga de golpes y patadas. Al ver que Arturia estaba a la defensiva, Rin aprovechó la oportunidad que Luvia había creado. Su katana, llena de maná, hizo llover una ráfaga de golpes sobre la espalda expuesta de Arturia. Esta vez, Arturia sacó una jugada de Luvia, usando una barrera mágica para proteger su espalda, mientras Luvia atacaba desde el frente. El ataque desde ambos lados duró un minuto entero antes de que Arturia no pudiera contenerlo más. «Te mostraré el verdadero alcance de mi poder», gruñó Arturia, y de su cuerpo salieron rayos que obligaron a sus enemigos a retroceder. Los látigos eléctricos crujieron en el aire y dejaron marcas de quemaduras donde quiera que golpearan. «Ya no tiene sentido esconderse. Deja que la mejor chica se quede con el corazón de Shirou». El maná de la princesa británica se filtró de su cuerpo y se manifestó como una niebla azulada. Esta niebla luego se transformó en una serie de magias elementales, algunas de las cuales atacaron a Rin, obligándola a esquivar, mientras que otras mantuvieron a raya a Luvia, impidiéndole lanzar un asalto desarmado. La expresión de Luvia se endureció al sentirse indefensa ante la magia elemental que le servía tanto de espada como de escudo. El combate sin armas constituía una parte importante de sus habilidades ofensivas, y verse privada de él la hacía sentir como si los años de práctica constante hubieran sido en vano. Sacudió rápidamente la cabeza y numerosas gemas que latían con poder aparecieron a su alrededor. Resplandor infinito.
La voz de Luvia resonó mientras cada gema estallaba en una luz brillante, su poder surgía para envolver a Arturia en un ataque deslumbrante. Algunas de las gemas que se desintegraban pasaron desapercibidas ante los intentos de Arturia de desviarlas, bloquearlas o esquivarlas. La mayoría de los poderosos hechizos mágicos chocaron sin causar daño contra la armadura de placas de Arturia, pero algunos dieron en el blanco. Arturia gruñó de dolor cuando los hechizos le infligieron varios tipos de daño, pero su armadura los limitó a heridas menores. «No te olvides de mí», gritó Rin, arremetiendo contra la espalda de Arturia. Varias armas se materializaron alrededor de Rin y se lanzaron hacia adelante, actuando como cebo para alejar la magia elemental defensiva de ella. Con la protección mágica de Arturia ocupada, Rin se acercó ilesa, lista para asestar un corte en la espalda expuesta del rey. La katana hizo un corte fino en la armadura de placas, pero no logró penetrarla. Arturia gruñó mientras daba una feroz patada en la espalda, enviando a Rin a volar por los aires. Luvia, sorprendida por la repentina situación de su aliada temporal, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la espada larga de Arturia atravesara la barrera mágica frente a ella. En un instante, Luvia también se vio lanzada hacia atrás por la fuerza del golpe. ¡Qué patético! Los dos haciendo equipo contra mí, esto es lo mejor que pueden hacer. Se burló Arturia. Está dolorosamente claro a quién elegiría Shirou. Rin y Luvia se miraron a los ojos y asintieron. Sus intentos de revelar la menor cantidad posible de cartas no funcionaron. Así que lanzaron la precaución al aire y lanzaron todo lo que tenían. Los dos aliados temporales se levantaron. No podía haber ningún compromiso ni ninguna solución pacífica. Ya no. Esta lucha continuaría hasta que un bando emergiera brutal e innegablemente victorioso sobre el otro. Por cualquier medio necesario, sin importar cuán turbio o destructivo fuera. La entrada principal de la Academia de Maestros Fuyuki se estremeció cuando sus poderes en conflicto alcanzaron niveles cataclísmicos. Las fuerzas elementales rugieron, las energías arcanas detonaron y el aire mismo pareció romperse bajo el peso de su poder combinado. Sin contenerse, aprovecharon las fuentes más profundas de su poder, decididos a ser los vencedores finales. El premio final. El corazón de Shirou y todo lo que representaba. Oh, Shirou. Gemía en un tejado a 1 kilómetro de la batalla en curso. Debería haber escuchado ese presentimiento que había dejado de lado antes. El enfrentamiento entre Rin, Luvia y Arturia había estallado una década antes de lo que recordaba mi yo del futuro. Solo recordar esta parte particular de la vida de mi yo del futuro me llenaba de desesperación. Una de las principales razones de mi desesperación era ese extraño concepto llamado guerra del amor. Era exactamente lo que parece, una guerra que se libraba para ver quién podía reclamar los derechos de ser el novio/novia o el marido/esposa de alguien. Lo más loco de una guerra del amor, la persona que era objeto de la guerra del amor no tenía absolutamente nada que decir al respecto y no podía interferir en ella en absoluto. Si yo decidía ignorar la norma aceptada e interferir como el premio, solo empeoraría la situación. La historia ha demostrado en innumerables ocasiones que esto a menudo se salía de control. La guerra de Troya, a menudo llamada el origen de la guerra del amor, es el ejemplo más famoso de por qué existían ciertas tradiciones y reglas con respecto a la guerra del amor. En este mundo, la guerra antigua se desarrolló de manera diferente al mío, pero la parte más importante fue que los dioses no habían estado involucrados en ella. En cambio, había sido un asunto completamente mortal en el que muchos líderes y héroes griegos se enamoraron de Helena, conocida como la mujer más hermosa de la época. Cada hombre que la persiguió o bien representaba un poder o bien reclutaba aliados para luchar por ella. Al final, millones murieron y ciudades enteras fueron devastadas, todo por su amor por Helena. Posteriormente, los dioses acordaron colectivamente tomar medidas para evitar que una guerra tan sangrienta y destructiva volviera a ocurrir en el futuro por el amor de una sola persona. Y así nació la guerra del amor. Dejé de lado el recuerdo de mi yo futuro sobre la guerra del amor que debería haber sucedido dentro de una década. Preocuparme por eso podía esperar. Las chicas todavía estaban a siglos de tocar fondo y estaban dispuestas a rebajarse a cualquier nivel con tal de matarse entre ellas.
Mi atención volvió a Rin, Luvia y Arturia enfrentándose entre sí. La forma en que Rin se vestía y se comportaba dejaba en claro que no era la Rin de mi mundo. Mi Rin nunca empuñaría una katana, ni se vestiría como un samurái en batalla. Tampoco exhibiría una maestría tan impresionante, haciendo que cada corte y cada estocada fluyeran con una precisión mortal como si la katana fuera una extensión de su cuerpo. Por un momento, me confundí por cómo Rin usaba la proyección de la misma manera que yo lo hubiera hecho, pero esa confusión se desvaneció rápidamente cuando recordé los 27 circuitos mágicos que tenía, los que había traído de mi mundo a este. Probablemente estaba usando las habilidades y los recuerdos dentro de mis antiguos circuitos mágicos para guiarse. La Luvia de este mundo luchaba de la misma manera que la Luvia de mi mundo. A primera vista, no me habría dado cuenta de las diferencias entre las dos Luvias hasta que vi la pelea. Esta Luvia era una artista marcial más grande de lo que mi Luvia podría haber sido, dado que mi Luvia se había limitado a la lucha libre de Lancashire. En contraste, esta Luvia incorporó muchos estilos de artes marciales diferentes en su técnica de lucha, que hacían que sus puñetazos y patadas destrozaran fácilmente el hormigón. Una cosa extraña era que esta Luvia no era tan poderosa ni tan hábil como mi Luvia en la especialidad de su familia, la magia de la joyería. El Mansky que las chicas que se enfrentaron habían mencionado antes podría haber tenido algo que ver con eso. Por instinto, utilicé el análisis estructural con mis ojos y encontré un objeto interesante que parecía ser parte tanto del cuerpo como del alma de Luvia. Estaba justo donde estaría su corazón. La información sobre lo que era inundó mi mente, despertando recuerdos de mi yo futuro que aún no había visto. Mansky, como se lo conocía comúnmente, era la abreviatura de Mana, Skill Substitutioner. Era un invento curioso y único que, de haber existido en mi mundo, habría vuelto locos a los magos. De naturaleza similar a un emblema mágico, Mansky podía producirse en masa, lo que permitía a los humanos normales volverse tan poderosos y hábiles como los magos que habían entrenado durante décadas. Esta tecnología revolucionaria fue uno de los pilares fundamentales que hicieron del Imperio Greco-Romano la superpotencia más dominante en el mundo humano. El Mansky de Luvia arrojó luz sobre por qué su poder mágico y habilidad en la joyería eran inferiores a los de mi Luvia, y por qué sus habilidades en las artes marciales eran tan impresionantes. Parecía que esta Luvia probablemente había dedicado más tiempo al entrenamiento en artes marciales, mientras dependía del Mansky para alcanzar un cierto nivel de competencia en la magia de la joyería. Dejé mi curiosidad sobre Mansky para una investigación posterior. Mi atención se dirigió a Arturia. Rin y Luvia, comparadas con sus pares de la misma edad o incluso con personas que eran una década mayores, palidecían en combate, ya fuera en combate cuerpo a cuerpo mágico, frente a Arturia. La abrumadora ventaja era clara, ya que ella resistió sin esfuerzo el ataque combinado de Rin y Luvia, su espada larga era una mancha de acero mortal y su magia elemental era simultáneamente ofensiva y defensiva. Claro, era injusto comparar a Rin y Luvia con Arturia. Esta Arturia podría no ser el rey Arturo, el rey de los caballeros, pero tenía todo el potencial para llegar a alturas similares a las de mi Arturia. Su influyente pasado también fue un factor importante. Era la siguiente en la sucesión al trono británico después de la abdicación de su padre. Y en este mundo, el Imperio Británico nunca se había debilitado como lo hizo en el mío debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. El Imperio Británico de mi mundo habría estado celoso de cuánto poder e influencia ejercía aquí. Con una superpotencia respaldándola, Arturia tenía tanto el talento como los recursos que Rin y Luvia no podían ni siquiera aspirar a igualar. La diferencia de talento y antecedentes entre las chicas enfrentadas era obvia al comparar sus niveles. Arturia tenía un núcleo mágico con 100 circuitos mágicos de rango S, el tipo perfecto que normalmente solo se ve en los hijos y nietos de los dioses mayores. En contraste, Rin tenía 40 circuitos mágicos de rango B propios, con 27 de mis antiguos circuitos mágicos de rango C combinándose en un núcleo mágico. Luvia, por otro lado, ni siquiera estaba en la etapa de creación del núcleo como Arturia y Rin. Ella estaba en la etapa de construcción del circuito con 100 circuitos mágicos de rango A. Si bien Luvia tenía más circuitos que Rin, un núcleo mágico era superior a los circuitos mágicos individuales, lo que ponía a Rin por delante. Estaba a punto de continuar analizando cuando la batalla se detuvo de repente.
Oh. La feroz batalla entre Arturia, Rin y Luvia se detuvo abruptamente cuando una poderosa presencia descendió sobre ellas. Las chicas se congelaron, sus ataques se disiparon en el aire mientras se giraban para enfrentar al recién llegado. Allí, de pie frente a ellas con una sonrisa divertida, estaba nada menos que el propio Senji Muramasa. Bueno, se rió Senji, con los ojos brillantes de picardía. ¿Qué tenemos aquí? 3 jovencitas luchando con uñas y dientes, ¿y por qué? Por el afecto de mi descendiente, Shirou. Las chicas se sonrojaron furiosamente, dándose cuenta de repente de la gravedad de sus acciones. En su frenesí alimentado por la ira, se habían olvidado por completo de los procedimientos adecuados para iniciar una guerra del amor. Avergonzadas y desesperadas por salvar la situación, rápidamente inclinaron sus cabezas en señal de respeto al dios mayor. Muramasa-sama, habló Arturia primero, con voz ligeramente temblorosa. Nos disculpamos por nuestro comportamiento imprudente. Nunca fue nuestra intención faltarle el respeto a las tradiciones sagradas de la guerra del amor. Muramasa-sama, comenzó Rin, con la voz temblorosa por el remordimiento. Lamentamos profundamente nuestras acciones precipitadas. En el calor del momento, olvidamos las tradiciones sagradas de la guerra del amor y actuamos deshonrosamente. Miró a Senji a los ojos, suplicando comprensión. Luvia asintió solemnemente y su bravuconería habitual fue reemplazada por un genuino arrepentimiento. Permitimos que nuestras emociones nublaran nuestro juicio y, al hacerlo, faltamos al respeto a los cimientos mismos de la guerra del amor. Humildemente buscamos su perdón y orientación. Senji miró a las chicas con una mirada crítica, con una expresión indescifrable. Después de un momento de tenso silencio, soltó una carcajada. Ah, las locuras de la juventud. Recuerdo bien esos días. Hizo un gesto con la mano con desdén. Pero no nos detengamos en el pasado. Lo que importa ahora es cómo proceder a partir de ahora. Las chicas se animaron, sus ojos brillaban de esperanza. Escucharon atentamente mientras Senji describía los pasos adecuados para iniciar una guerra del amor, pendientes de cada una de sus palabras. Mientras hablaba, no pudieron evitar sentir una sensación de emoción y anticipación. La perspectiva de ganar el corazón de Shirou a través de una guerra del amor oficial era emocionante y estaban decididas a salir victoriosas. Recuerden, concluyó Senji, con un tono cada vez más serio. Una guerra de amor no debe tomarse a la ligera. Es una tradición sagrada, cargada de historia y significado. Compórtense con honor y respeto, y que gane la mejor mujer. Con eso, desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a las chicas reflexionando sobre sus palabras. Intercambiaron miradas, un nuevo entendimiento surgió entre ellas. La batalla por el afecto de Shirou apenas había comenzado, pero recordaron que había ciertas tradiciones que debían observarse. Por lo tanto, sin importar cuánto quisieran las chicas decidir allí mismo quién iba a reclamar el lugar como la novia de Shirou, se miraron con enojo y se fueron. ¿Qué opinan de lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Tienen alguna recomendación para mejorar? Háganmelo saber. Gracias por leer.